Secretaria de Mujer y de Igualdad de Comisiones Obreras de Sevilla y nos va a dar los datos de lo que Puri nos ha contado. Buenas tardes. Primero agradecer a la red de activistas de IU que me haya invitado, a Nadia, a Antonio, a las amigas y amigos que estáis aquí, que habéis venido a escucharme. Encantada de estar aquí. No es la primera vez que vengo, pero es la primera vez que vengo como ponente. Yo, como Puri, voy a hablar de qué es lo que nos diferencia a las mujeres, sobre todo la gran diferencia de los centros de trabajo, que podríamos hablar de brecha salarial, brecha laboral, brecha económica. Aunque soy 10 letras y no soy rubia ni soy gallega, me gustan mucho los datos. Entonces, vamos a seguir con los datos. Las mujeres sufrimos muchas brechas. Sufrimos una brecha educativa, una brecha en salud, una brecha en participación política, en participación en deporte, una brecha tecnológica y una brecha de tiempo, pero la brecha económica es la madre de todas las brechas. Es decir, que la economía es lo que hace que todo el resto exista las demás brechas. Es decir, si no tienes dinero, pues a lo mejor no tienes para formarte suficientemente, o por ejemplo no puedes apuntarte a unas clases de pilates si quieres, no puedes aprender a acceder a la tecnología, no tienes tiempo, no tienes a lo mejor tiempo para acceder a la política, no puedes desarrollarte deportivamente. Es decir, hay muchas brechas, pero la más importante es la brecha económica. Es decir, la brecha económica es la que nos influye en todas las brechas. Porque las mujeres partimos desde el momento antes de empezar a trabajar, partimos de lo que es una brecha laboral, es decir, una brecha de acceso al empleo. Y hay una subrepresentación de las mujeres en el mercado laboral. Os voy a dar datos estos son de la provincia de Sevilla. Estos son los datos de febrero, del paro. Las personas desempleadas en Sevilla en febrero fueron 170.682 personas, de las cuales el 61,79%, es decir, cerca del 62% eran mujeres y el 38,21% hombres. Es decir, las mujeres tenemos dificultad para acceder al empleo. Estas son las demandantes de empleo, sin contar las que ni siquiera demandan empleo porque están en casa cuidando y ni siquiera se apuntan en el SAE. La tasa de paro en Sevilla de la EPA, de la encuesta de población activa de diciembre, era que había un 15,69% de paro, de los cuales las mujeres eran 17,62% y los hombres un 13,85%. Ahí tenemos 5 puntos de diferencia. La brecha salarial que tenemos es de 2022, porque los datos para la brecha salarial, es decir, la diferencia entre los salarios, lo hacemos por los datos de la agencia tributaria. Es decir, este año tenemos los datos de lo que declaramos Hacienda el año pasado, en el 2023. Total, la brecha se refiere a 2022. En Andalucía es del 26,6% y en la provincia de Sevilla del 31,3%. Como ha dicho Puri antes, son 5.315 euros menos que cobramos las mujeres sevillanas. Cuidado, que en España la brecha es del 18,6%. Figuraos, cuanto más pobreza, mayor brecha, mayor diferencia entre mujeres y hombres. Y en Andalucía, la provincia de Sevilla es la tercera que tiene más brecha. Primero está Huelva, después está Cádiz y por último Sevilla. Es decir, que estamos en el ranking de las 3 provincias de Andalucía con mayor brecha y una diferencia importante con respecto a la brecha salarial del país. Eso tiene que ver mucho con el modelo productivo de nuestra provincia y dónde están situadas las mujeres, en qué sectores están. Entonces aquí, si lo veis, os traigo un cuadro también referido a 2022 de los distintos sectores de la provincia de Sevilla y las diferencias que hay. Vemos que en la provincia de Sevilla, por ejemplo, afecta mucho lo que es el campo, con ser un 98% de brecha. Es decir, la diferencia que hay es enorme entre las peonas que hacen los hombres y las peonas que hacen las mujeres. Y en los últimos años, que había la sequía, que hay menos penas, todavía es más difícil que las mujeres hagan
excepcional. Y hay determinados trabajos que las mujeres no hacen en el campo. Y tenemos otro sector que es gravísimo, que es, por ejemplo, otros servicios personales y de ocio, que serían, por ejemplo, las peluquerías, los salones de belleza, etcétera, que tienen un 78%, casi un 78,8%, casi un 79% de brecha, con una segregación vertical enorme. Son todas estas chavalas que cobran poquísimo y que, bueno, que probablemente el dueño del salón de belleza o de la peluquería pues sea un hombre y sea la dirección. Y después tenemos cosas curiosas, por ejemplo, que en el comercio donde haya tantas mujeres hay un 46% de brecha, casi un 47% de brecha, y es uno de los sectores donde más mujeres están trabajando, pero que es que cuando lo analicemos damos cuenta que es que los cargos directivos y los jefes y los coordinadores son hombres y que muchas mujeres tienen contratos parciales, o por ejemplo en los servicios a las empresas, que serían, por ejemplo, auxiliar administrativo, etcétera, son también sectores muy feminizados, pero que también hay muchísima brecha. Y un sector curioso que me gusta a mí, porque a las compañeras les gusta que lo comente, es el tema de la banca. Las entidades financieras y aseguradoras, que tienen casi un 35% de brecha. Que parece que todos van iguales, pues no, porque ahora veremos cómo la segregación vertical influye en este tema. Y una cosita que cuando estábamos haciendo la rueda de prensa, puse en fire a todas las periodistas porque les dije, mira, información y comunicaciones, ahí tenéis un 34% de brecha en información y comunicaciones, y todas enfadadas porque dicen, claro, si es que estamos todas redactoras, pero que los que mandan son los hombres. Y se fueron, la verdad, bastante calentitas las ruedas de prensa, se fueron todas muy enfadadas porque es la realidad. Son chavalas que han trabajado, mujeres que han hecho estudios universitarios, que están ahí y resulta que están ocupando, son la base, son la tropa de la empresa. Entonces, esto sería un poco el cuadro de cómo sería por sectores esto. Ahí tenemos qué es lo que explica la brecha. Pues explica la segregación vertical. Tenemos una segregación vertical porque hay una discriminación en el reconocimiento de las categorías profesionales feminizadas, por ejemplo, la sanidad, la educación, los servicios sociales, todo esto no están bien reconocidos. Y hay una diferencia de comportamiento en las primeras etapas de la vida laboral. Se supone que entramos y cobramos lo mismo cuando empezamos a trabajar las mujeres y los hombres, pero desde el primer momento ya hay diferencia. Y en cuanto ya empiezan, pues a partir de los 20 y tantos años, hay ya una gran diferencia, porque los hombres empiezan a aumentar el salario, sin embargo las mujeres empezamos a salirnos del mercado laboral o a hacer reducciones de jornada o a pedir excedencia, como ha dicho Puri, y porque tenemos las dificultades de conciliación tras la maternidad, porque la maternidad penaliza. Es un problema. Lo vemos reflejado, nos dan los datos, que a medida que las mujeres van teniendo más hijos, va teniendo la tasa de empleo es menor, y sin embargo los hombres, a medida que van teniendo más hijos, la tasa de empleo en los hombres es mayor. Lo que pasa es que estos tantos datos no quería yo traer para volverlo, pero eso también nos lo da. Y después existe pues prejuicio por parte de las direcciones de las empresas, donde considera que los hombres pues lo valoran más, y también se le da mucho valor en nuestro mercado laboral al presentismo, al estar el que se quede el último, está hasta la última hora, es el que más produce. Y después está también la cultura esa de la cervecita a última hora después del trabajo, y ahí las mujeres pues salimos a escopetear muchas veces para casa y no nos quedamos la cervecita después del trabajo, y ahí es donde después se resuelve a quién haciendo y a quién subo. Y esa cultura machista que existe en las empresas, por supuesto que nos provoca. Es decir, las mujeres, por ejemplo, no estamos representadas en las más altas, en la dirección de la empresa, solamente un 34% sería directivo. El otro día también, un dato curioso que vimos, que por ejemplo, en Sevilla, algo más del 54%, 55% de mujeres cobran el salario, son mujeres las que cobran el salario mínimo interprofesional o por debajo. Y solamente un 13% son las que cobran 10 veces más que el salario mínimo. Es decir, hay una diferencia enorme
de dónde estamos situadas las mujeres estamos ahí abajo. Y también existe una segregación horizontal. De las mujeres nos dedicamos a determinadas, la misma empresa, a determinados departamentos, y los hombres se dedican a otros. Y las mujeres nos concentramos en sectores con poca cualificación. Algunas veces, incluso aunque tengamos una cualificación alta, pues lo que antes me contaba Puli, a lo mejor había estudiado Derecho y está trabajando de auxiliar administrativo. Y existe una discriminación en el reconocimiento salarial de las profesiones feminizadas. Bueno, aquí podemos hablar que es que parece que la sociedad entiende que las mujeres tenemos un ADN del cuidado, por ejemplo, un ADN específico del cuidado. Es decir, nace una niña, cuando nacemos, desde antes que nace Puri, desde antes de nacer ya hay discriminación. Cuando nacemos ya estamos discriminadas y parece que las mujeres venimos con una fregona en la mano y dice, oye, es una niña, pues ya sabe limpiar. ¿Para qué le vamos a pagar más? Y ya esto no tiene ningún mérito si ella ya nació sabiendo limpiar, ¿no? O por ejemplo, ¿sabe? Es una niña, pues ya sabe cómo cuidar a unos bebés. Y ahí tenemos las monitoras de guardería, las monitoras de educación infantil o las maestras de educación infantil, que están muy poco valoradas, muy poco reconocidas, muy mal pagadas. Y bueno, cualquiera la deja tú en un aula con 10 bebés o con 15 bebés, como están muchas, y eso no tiene reconocimiento. Sin embargo, si tiene mucho reconocimiento, coger una llave inglesa y arreglar un grifo, ¿no? Eso sí tiene muy valorado. Ellos no nacen con si como tú ya has nacido con la llave inglesa en la mano, eso tiene mucho mérito, pero tú que ya naciste con la fregona no tiene mérito ninguno. Entonces eso es algo que tenemos que ver, porque las mujeres nos ocupamos de servicios que están, por ejemplo, restauración, en servicios de restauración, personales, protección, vendedoras de comercio. Esos son donde se concentran más las mujeres andaluzas. Y nos ocupamos en 3 de los sectores que tienen los sueldos más bajos, que son la hostelería, los servicios y la administración. Ocupamos esos sectores que son los que están más abajo. ¿Qué produce la brecha? Pues la brecha la produce la precariedad y la brecha de cuidado. ¿Qué es la precariedad? Es decir, primero, la parcialidad. Las mujeres, como ya ha dicho antes mi compañera, el 75% de los contratos parciales están ocupados por mujeres. Y no son contratos parciales voluntarios, es decir, las mujeres no tenemos esos contratos parciales porque queramos, sino porque tenemos que dedicarnos a los cuidados. Tenemos que, niños o niñas, o tenemos mayores, o tenemos que ocuparnos de la casa. Entonces, esa es la causa principal de que se le ofrezcan contratos parciales. La temporalidad, a pesar de que la reforma laboral ha disminuido muchísimo la temporalidad, sigue habiendo una diferencia de temporalidad. Para las mujeres tienen más contratos temporales que los hombres, un 19,6% frente al 15,1% de los hombres. Tienen una menor inserción laboral y con mayor duración, es decir, las mujeres tienen carreras laborales muy inestables, muchas entradas, muchas salidas. Esas salidas del mercado laboral duran mucho y eso les perjudica, que al final pues la brecha de pensiones sea tan enorme. Después, el tema de los complementos, que como ya se ha dicho, 4 de cada 10 euros que de la brecha salarial están explicados por los complementos. Los complementos están muy masculinizados porque hay complementos, que tú dices, vamos a hablar de empresas concretas. Por ejemplo, yo voy a hablar de Canal Sur, por ejemplo, que tú dices, una empresa pública que se supone que tiene que tener las mismas condiciones, pero pues hay complementos, pues para trabajar un fin de semana, o para trabajar nocturno, o para trabajar por la noche, o para hacer programas por la noche, que las mujeres no cogen, pero no cogen ¿por qué? Porque están cuidando, y sin embargo los hombres sí. Es decir, hay determinados complementos que los complementos lo que hacen es que
mm, sirven para los hombres, es decir, beneficia a los hombres, pero a las mujeres no las beneficia, es decir, no se tienen en cuenta esos temas. Y no, el problema no es, yo el problema no veo que es que las mujeres no quieran trabajar un fin de semana. El problema es que los hombres no presenten ninguna dificultad a la hora de trabajar un fin de semana, o que no presenten ninguna dificultad a la hora de trabajar por la noche. Es decir, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que ¿quién asume los cuidados? Tenemos todavía el error de que los cuidados son nuestros. Después, por supuesto, hay diferencias salariales entre las trabajadoras extranjeras y las españolas. Incluso dentro de las extranjeras también hay diferencias. Por ejemplo, las sudamericanas pues todavía tienen mejor condiciones, por ejemplo, que las subsaharianas. Es decir, que ahí dentro de ahí también hay bastante diferencia. Y después pues está la brecha, la madre, es decir, una de las problemas grandes es que los cuidados los seguimos subiendo las mujeres. Esa es una de las causas de la brecha salarial, de la brecha laboral. Si en España hay 1,9 millones de mujeres que son inactivas. Por si son inactivas porque están cuidando, es decir, son casi 2 millones de mujeres es que no quieren trabajar o no pueden trabajar. Ya no es que no estén desempleadas, es que no pueden trabajar. Y la brecha de empleo, es decir, las mujeres que están trabajando disminuye entre los 25 y los 40 años, que es la época de la maternidad. Esa es la época más complicada, que las mujeres pues lo que hacen es que cogen excedencia, reducen la jornada, etcétera, o simplemente se van a su casa para cuidar y después intentan otra vez volver al mercado laboral. La maternidad, como he dicho antes, nos penaliza, a pesar de que ahora tenemos permiso con nacimiento igual, pero es que no un bebé tú no lo dejas con 6 meses y ya en la guardería y todos son dificultades. La excedencia por cuidado de menores, pues ya lo he dicho antes, Puri, son un 88% las cogemos las mujeres. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso que significa que esos son un año, son 2 años que no estamos cobrando un salario. Así que nos hace más pobres. Y que después al final también nos va a penalizar cuando nos vayamos a jubilar, lo que estábamos diciendo, la brecha de género, que lo que hace es que al final sea una brecha de pensiones que está también en un 31 y pico % ahora mismo. Hace poco estaban en un 38, no hace muchos años estaban en 38 la brecha de pensiones, la diferencia entre lo que cobran las mujeres y los hombres las pensiones, porque venimos de una generación de que nuestras madres no habían cotizado nada, que habían trabajado en el campo, que habían trabajado en la limpieza y que nunca se habían dado de alta a la seguridad social y lo que tenían eran pensiones no contributivas. A medida de que las mujeres estamos accediendo ya a un empleo más en condiciones, pues esa brecha de pensiones se está aminorando, pero vosotras sabéis, igual que yo, los que somos de pueblo, somos de campo, como los hombres, pues les daban de alta en el campo cuando iban a echar las peonas y sin embargo las mujeres pues no les daban de alta y el señorito del campo pues no le daba de alta. Entonces pues eran mujeres que llegaban a la jubilación sin haber prácticamente cotizado cuando se habían pasado toda la vida trabajando. Esto es una cosa que, bueno, una de las cosas buenas que hemos visto es que ahí tenéis un cuadro que cómo influye, para ver cómo influye el salario, la subida del salario mínimo interprofesional y la brecha salarial. Os pongo un cuadro donde hemos visto desde 2018, que estaba en 700 y pico el salario mínimo, hasta 2022, que es donde tenemos la brecha, donde tenemos los datos de brecha, cómo ha ido subiendo el salario mínimo interprofesional. Y vemos cómo desde 2018 va bajando la brecha, excepto en 2022, que hace como un repunte. Pensamos que es por el campo, creemos que es por el campo, por el último año que ha sido tan malo del campo cuando ha habido ese repunte. Pero, ¿qué nos quiere decir esto? Que a medida que subimos el salario mínimo interprofesional, como somos las mujeres las que cobramos en nuestra mayoría
los salarios mínimos, pues si sube el salario mínimo, somos las mujeres las principales beneficiarias y nos va reduciendo la brecha con respecto a los hombres. Este 2022 tenemos que ver más adelante si la subida del salario mínimo interprofesional de 2023, de 2024, si eso está influyendo también en la minoración de la brecha. Sí os puedo decir que a nivel de España hemos visto que estaba como un 18,6, hemos visto que ha llegado al 18,6, pero se ha estancado. Es decir, está estancado. Parece que subir el salario mínimo interprofesional es bueno, sobre todo para las mujeres, sobre todo para las jóvenes, pero no es suficiente. No es suficiente, hay que hacer más cosas. Bueno, aquí os traigo un dibujo porque se habla mucho de techo de cristal, ¿no? De qué es el techo de cristal, vale. El techo de cristal es importante porque las mujeres tenemos que estar en todas partes y según lo que merecemos, nuestra profesionalidad. Hay otros conceptos como paredes de cristal, como techo de cimiento, como escaleras rotas, como acantilado de cristal, pero lo que realmente nos está machacando a las mujeres es los suelos o los pisos pegajosos, que estamos ahí abajo y a lo mejor tenemos cualificaciones altas, pero estamos trabajando por debajo de nuestra cualificación, o que no podemos ascender, o no podemos promocionar, o no podemos subir porque por esa cultura machista que hay en las empresas, o porque estamos atendiendo a los cuidados, o porque incluso nuestra propia autoestima no nos deja presentarnos a una promoción, o no podemos hacer una formación que están haciendo nuestros compañeros, y somos la tropa que está ahí abajo. Nosotras somos el suelo pegajoso. Esto es lo que nos está machacando. Los techos de cristal, evidentemente, claro que sí, pero los techos de cristal, bueno, tampoco queremos que llegue a toda la Ana Botín, ¿no? Pero lo que nos preocupa son esta tropa de mujeres que están ahí abajo, ¿sabes? Y que no pueden conseguir promocionando, no pueden conseguir mejores sueldos. ¿Qué vamos a hacer para corregir la brecha? Bueno, vemos que hay que poner el foco en la corresponsabilidad. Es decir, aquí ya lo que se trata es de que el reparto de tareas sea igualitario. Que tenemos que las mujeres semanalmente se dedican a los cuidados 43 horas, frente a 18 horas que dedican los hombres. Eso hace imposible que las mujeres puedan tener una jornada laboral normal, que puedan tener posibilidades de formación, posibilidades de promoción. Hay que actuar desde el sistema educativo. Es decir, tenemos que educar en igualdad desde educación infantil. Lo tengo que decir ahora que me estáis escuchando, que desde 2006 en Andalucía son obligatorios los planes de igualdad en la educación. Y al principio empezó con mucho entusiasmo y todas las que estábamos en aquello pues lo vimos como una oportunidad muy buena, pero cada vez ha ido deteriorándose y ya los últimos años, con Moreno Bonilla, desastroso. Y este curso lo hemos denunciado. De hecho, yo estuve la semana pasada en la Consejería de Educación con la compañera de la Federación de Enseñanza. Pues no se han mandado instrucciones, no se han enviado instrucciones, no se ha hecho formación para las personas coordinadoras en planes de igualdad. El día 1 de marzo enviaron unas instrucciones para celebrar el 8 de marzo, que era auténticamente una vergüenza, que hablaba de emprendimiento, de lo que tenemos que hacer es educar emprendedoras. Figuraos que contenido neoliberal en contra de todo lo que supone la coeducación, todo lo que supone lo que es educación en igualdad. Es decir, esto no lo tenemos que tomar en serio, lo de que tenemos que actuar desde el sistema educativo, que tenemos que trabajar la coeducación, la educación en igualdad, no solamente el 8 de marzo, sino todos los días del año, y ahí se trabaja la corresponsabilidad también. Tenemos que luchar por un sistema integral de cuidado, que es que se valoren los trabajos de cuidado y de que los cuidados no tengamos que haya una red de escuelas de educación pública.
de educación infantil pública gratuita, que la dependencia funcione, de que las trabajadoras de la dependencia cobren en condiciones y tengan buenas condiciones laborales, de que haya residencias de mayores dignas, es decir, todo es lo que es un sistema integral de cuidado, eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que hablar también de permisos retribuidos, ¿Por qué? Porque cuando los permisos son retribuidos, los hombres se los cogen. Cuando son permisos no retribuidos, nos los cogemos las mujeres. Por ejemplo, el último Real Decreto de 28 de junio, que hubo nuevos permisos, entre ellos, pues, que se llevaba el Estatuto de los Trabajadores, los 5 días por fallecimiento, y hay 4 días por causas mayores, etcétera. Una serie de permisos. Hay 8 semanas que se pueden tener hasta que el hijo o la hija tenga 8 años, y que se pueden coger por parte de la madre y el padre, pero son no retribuidos. 8 semanas. ¿Qué pasa? Que eso se lo van a coger las mujeres cuando tengan problemas para conciliar con los niños, mientras que los permisos no sean retribuidos, no vamos a conseguir que sean los hombres los que también accedan a esos permisos. Por ejemplo, estamos haciendo algo muy importante, muy bueno, con el tema de los permisos por nacimiento. Los permisos por nacimiento puede cambiar la cultura, la forma de pensar de las mujeres y de los hombres en torno a la crianza. Si mi marido cuando nacieron mis hijas le dieron 2 días en el Ayuntamiento de Sevilla, eso era lo que pensaba la sociedad, que es lo que le correspondía el papel de padre que tenía, ¿no? Después ya se consiguieron los 15 días, y ahora que las mujeres y los hombres tengan 16 semanas, pues para atender al bebé, pues es algo que puede cambiar, y de hecho en el norte de Europa cambió la mentalidad de la sociedad. Eso es importante. Aunque los últimos datos que tenemos es que las mujeres y los hombres lo están cogiendo de forma diferente. Las mujeres lo están cogiendo seguidas y los hombres lo están cogiendo de forma separada en la semana, pero es una buena senda. ¿Qué podemos hacer para corregir la brecha? ¿Qué instrumento tenemos? Bueno, pues la reforma laboral sabemos que ha sido un instrumento bueno para corregirlo, porque bueno, pues ha reducido la temporalidad. Tenemos que reducir también la parcialidad. Nos queda que reducir la parcialidad. Fijaos, si la brecha en Sevilla es de un 31,3%, si esa parcialidad se redujera, si las jornadas parciales las convirtiéramos en jornadas completas, la brecha salarial se quedaría en un 11%. La diferencia. Entonces tenemos que seguir reduciendo la parcialidad. Tenemos que seguir incrementando el salario mínimo. Pues somos las mujeres las que cobramos el salario mínimo y somos las que nos vamos a ver más afectadas. Tenemos que negociar los convenios con perspectiva de género y incluir cláusulas con medidas de conciliación, etcétera, que favorezca que no haya brecha salarial. Y por supuesto, los planes de igualdad, esto que estamos negociando, estamos súper sobrepasadas, porque todas las empresas mayores de 50 personas trabajadoras están obligadas a tener un plan de igualdad, y entonces pues ahora mismo estamos, creo que en un 40%, es decir, de las empresas que están obligadas solamente están negociando un 40%. Yo te digo que yo tengo un Excel de la provincia de Sevilla. Creo que en las negociaciones que nosotros estamos, tengo 400 empresas. Muchas de ellas ya se han firmado, se han registrado, pero son muchísimas empresas. Eso no estamos haciendo un trabajo ímprobo. Pero claro, eso supone que estamos yendo a lo micro, a cada empresa, haciendo un diagnóstico de cada empresa, de auditoría retributiva, de valoración de puestos de trabajo, de jornada laboral, de medida, de comunicación, de lenguaje inclusivo y de salud, por ejemplo, con perspectiva de género, salud laboral con perspectiva de género, que era algo de lo que estaba ahí, que se hablaba, pero que no se ponía sobre la mesa, que, por ejemplo, que la prevención de riesgos laborales, a la que están todas las empresas. 5 minutos, ya termino. A la que están todas las empresas obligadas, pues, por ejemplo, en los datos no están, la evaluación de riesgos no está desagregado por sexo, y las mujeres y los hombres tenemos fisiologías diferentes.
E incluso tenemos que hasta incluso la ropa de trabajo no podemos tener la misma. El otro día en Madrid vi a una compañera de Adif y le dije, por favor, ¿qué mono te han puesto? ¿Qué ropa de trabajo tiene? Es que no tiene Adif darle un mono con tallaje de mujer a ella y a un hombre, y además que eso puede provocar hasta riesgo. Bueno, yo como me reñido Nadia, voy ya, pues yo ya termino. Mira, pero mira qué bien, porque... Mira, termino. Yo termino con dos frases. Porque una de Gloria Steinem, la famosa feminista americana, que decía que las mujeres no serán iguales fuera del hogar mientras que los hombres no sean iguales dentro. Es decir, eso es el objetivo que no tenemos que abarcar. Y después, una frase de Saramago, que dice: la violencia es un problema de hombres que padecen las mujeres. ¿Por qué digo eso? ¿Tiene que ver lo que estamos hablando con la violencia de género? Con la violencia machista sí tiene que ver, porque una mujer que tiene una autonomía económica, tiene una capacidad económica, tiene más fortaleza para no poder entrar en una relación tóxica, en una relación que la lleve a una violencia de género. Y una mujer que no tiene independencia económica está atrapada en un bucle y no puede ir. Y hay muchas mujeres que están aguantando ahí con 3 niños y dice, ¿dónde voy? Y hay mujeres con 70 años que llegan a los 70 años, que llegan con 80 años, que llevan 60 años aguantando a un maltratador porque no ha tenido medios económicos. Aunque haya otros aspectos que también influyen en la violencia de género, pero eso también, que tiene medios económicos y no ha podido ir a ningún lado. Entonces, pues nada más, pues eso es lo que quería deciros.